Saludos, muy buenas noches para todos. Para mí es un inmenso y un gusto realizar una disertación acerca de la transición ontológica de los presocráticos. Quien habla para ustedes, el profesor Juan Jerez. En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es del mito al logo, la revolución del pensamiento griego al arcaico. Importante reseñar o especificar que dentro de esta transición ontológica de los presocráticos se estipularon tres etapas fundamentales, como es el periodo histórico, que va desde el siglo VII al siglo V antes de Cristo en la Grecia arcaica, el concepto central, como es la transformación del pensamiento mítico al racional, para finalizar con el impacto filosófico, esa fundamentación ontológica occidental. En términos generales, lo que podemos nosotros decir que lo que es una transición ontológica de los presocráticos representa el cambio fundamental en la manera de concebir el ser y la realidad, cómo ha ido evolucionando, por decirlo de alguna manera, el pensamiento y los elementos primordiales que daban inicio a esos tipos de pensamiento filosófico a concretar el ser y la realidad entre lo que es el mito y lo religioso acerca del pensamiento racional en el mundo griego. En términos de estadística, tenemos que datos fundamentales como que este periodo duró alrededor de 300 años. Eh, Se mencionan aproximadamente 20 filósofos principales, con la creación de 5 escuelas principales y una serie de documentación, más de 100 fragmentos documentados que en la actualidad estudiamos y vemos como referencia. Dentro de esta evolución cronológica de la transición tenemos en primera instancia, como ya se mencionó, lo que es el siglo VII a.C., sus primeros pasos, uno de los precursores que tienen Tales de Miletos, quien inicia con el arché, ese principio de lo material, quien propone que el agua como elemento primordial, abandonando las explicaciones míticas. Tenemos también en el siglo VI a.C. la consolidación, quien su precursor viene siendo Anaximandro. Él introduce el aperidón, lo que es lo indefinido. Anaximenes propone el aire. Conjuntamente vamos dándole secuencia. En primera instancia el agua, ahora propone el aire. Pitágoras desarrolla la ontología de la matemática y Heráclito formula el logos y el devenir. Ambos elementos primordiales como para darle prosecución y darle secuencia, va de forma creciente introduciendo la introducción de los principios no materiales y desarrollando la lógica del cambio. Tenemos también lo que es el siglo V a.C., la madurez ontológica. Parménides establece la ontología de sus inmutables. Empedocles propone lo que los cuatro elementos. Anaxágoras introduce el nous y los atomistas y desarrollan la teoría atómica, como en la actualidad se ha sido seguido estudiando. Partiendo de estos elementos principales, tenemos esos conceptos ontológicos como es el arché, el principio, que es la sustancia del agua, el aire, el aperidón, el logos, el ser y el devenir, que viene de la metafísica posterior, desde Platón hasta la filosofía contemporánea. Logos, que formulado por Heráclito, pues tiene una razón cómica hasta el convertirse en un fundamento de la lógica del pensamiento racional. Y para finalizar, el nous, que lo que es la inteligencia, en su primera distinción clara entre el principio material y el principio inteligente, el precursor del dualismo mente-cuerpo. Como ya se mencionaba anteriormente, pues se crearon 5 escuelas primordiales o principales, entre las que destaca la escuela de Jónica, que Tales es uno de sus representantes, Anaximandro y Anaximenes. Ellos buscan el naturalismo explicativo, la crítica antropomorfismo religioso como elemento principal, o tocan el elemento principal, lo que es el agua, pasando por el aperidón, introduciendo la idea de la transformación psíquica.
Está en la escuela de Pitágoras, su representante viene siendo Pitágoras, Filolao, entre otros. Todo esto viene de la parte ontológica no materialista, con influencia decisiva en Platón, fundamentando lo que es la matemática como el lenguaje del código. Seguidamente tenemos la filosofía de Heráclito, pues esta fundamentación en la dialéctica y la influencia en el estoicismo, precursor de las filosofías procesales contemporáneas. La escuela eleáctica, pues tiene su primera ontología puramente racional, con la separación radical entre la razón y la sensación. Tenemos los filósofos pluralistas, que está Empedocles, Anaxágoras, Leucipido, Demócrito. Entre estos elementos, pues tenemos causas del movimiento, entre el ser y el devenir, fundamentos de la ciencia natural y materialismo atómico. Algunos elementos de las características fundamentales de transición del mito al logo, la búsqueda de la unidad, naturalismo explicativo, abstracción conceptual, universalismo racional y la crítica de la tradición. Podemos tener en cuenta o en consideración que iniciamos con los fenómenos atmosféricos naturales, agua, fuego, aire, para después terminar con la coherencia racional. Todo ha sido un proceso de abstracción conceptual y universalismo con la finalidad de transitar en ese devenir constante. Algunas transformaciones, en primera instancia tenemos la revolución del concepto de la causalidad, del pensamiento mítico al pensamiento racional. Tenemos la evolución de los conceptos, ya no es inicialmente agua, aire y fuego. Tenemos el ser puro átomo y elemento irreductible. La transformación epistemológica es de suma importancia en esas fuentes tradicionales a fuentes nuevas como el razonamiento lógico y demostración racional. Ya no es una revelación divina, sino hay que demostrar a través del pensamiento, a través de la ciencia en su momento, de lo que pensaban estos filósofos. El impacto y legado filosófico, bueno, sigue siendo una fundamentación filosófica importante para poder nosotros determinar lo que es el pensamiento crítico, pasando por la ciencia moderna, el nacimiento de la ciencia, el desarrollo de la lógica. Algunos problemas, paradojas fundamentales, bueno, la reducción de un elemento a los átomos indivisibles, las soluciones pluralistas que podamos nosotros tener de alguna otra manera, entre ese ser versus devenir, razón versus sentido, movimiento y cambio. En la actualidad, la metodología y los enfoques han incidido directamente en lo que era en ese momento la filosofía griega. Con estos filósofos, pues, estudio directo de los fenómenos naturales, el deduccionismo a partir de los principios, análisis de las contradicciones, ese razonamiento lógico que en la actualidad incluso todavía se aplica. Tenemos algunos conceptos como la cultura y las condiciones sociales. Es importante reflejar en esta oportunidad que lo bueno de todo ese transitar ontológico es que no existe tanta autonomía y favorece la libertad del pensamiento. Dependiendo del pensamiento, pues existen esas contradicciones, refutaciones y todos los elementos que en la actualidad pasando por la ciencia hasta llegar a lo racional. En síntesis, pues, esos elementos del legado permanente en la transición viene bien fundamentado con lo que es el principio válido más allá del contexto cultural, pasando por el pensamiento occidental y tenemos la filosofía contemporánea con el retorno continuo de los problemas y los métodos presocráticos. En conclusión, la transición ontológica de estos presocráticos representa mucho más que una transformación histórica del pensamiento griego. Constituye el momento fundamental de la racionalidad occidental, estableciendo las bases conceptuales y metodológicas sobre lo que se construiría toda esta tradición filosófica científica posterior. Su legado perdura hasta los momentos como testimonio permanente de la capacidad humana para trascender las limitaciones culturales inmediatas y alcanzar formas universales de lo que es el conocimiento. Su incidencia sigue en la actualidad a través de los pensamientos filosóficos y estos elementos, sobre todo a nivel de matemática, como es Pitágoras, que todavía sigue utilizando
los elementos pitagóricos y podemos nosotros de alguna otra manera utilizar y divenir esos elementos. Sin más que otra cosa que mencionar, me despido de ustedes. Ha sido un gusto y un honor realizar esta disertación.